No necesito a una mocosa como tú, se mofó. Y me quedé de piedra al ver que mi padre se reía burlonamente. Lo siento, pero no voy a cuidar de ti. Ya estás en el instituto. Puedes vivir sola, ¿no? Me voy con mi amante, así que no vuelvas a contactar conmigo. Justo después de la muerte de mi madre, sin asistir a su funeral, mi padre anunció que se fugaba con su amante. Yo estaba completamente desilusionada con él, y no tenía ganas de impedírselo. Adelante, nunca me pondré en contacto contigo. Gracias. Tengo suerte de tener una hija comprensiva como tú, dijo. Saliendo de casa, pensé que nunca volveríamos a vernos, teniendo en cuenta lo terrible padre que era. Me sentí casi aliviada por haberme librado de él. Sin embargo, apenas 3 días después, recibí una incesante llamada suya. Pensé en ignorarla, pero decidí contestar. ¿Quién es? Y entonces llegaron las increíbles palabras de mi padre al otro lado de la línea. Me llamo Roxana. Estoy en primer año de instituto. Pensarás que disfruto de la típica vida de instituto, pero mi situación en casa distaba mucho de ser ideal. Y todo por culpa de mi padre. Era muy culto, un contable de primera a menudo envidiado por los demás, pero su verdadera naturaleza distaba mucho de ser admirable. Tenía la costumbre de menospreciar a los que tenían menos educación que él. Mi madre, que solo terminó el bachillerato, no era una excepción, y él a menudo la despreciaba. De verdad, un diploma de secundaria es vergonzoso. Sin mí, no podría sobrevivir. Delante de mí, insultaba a mi madre, que parecía no quererle, pero, como él decía, ella luchaba por ser económicamente independiente y no podía divorciarse de él, así que siempre me animaba a estudiar mucho. No acabes como yo. Consigue un título y gánate la vida, me decía, leyéndome libros desde que era pequeña. Aunque mi padre ganaba bien, solo nos daba lo mínimo. Así que mi madre no podía permitirse comprarme libros, por eso me llevaba a menudo a la biblioteca, donde me leía. Gracias a eso, entré en un prestigioso colegio privado. Pero, ¿estaba mi padre orgulloso de mí? En absoluto. No tenía ningún interés en mí. Ni siquiera sabía a qué instituto asistía. Era porque yo era una niña. Él aún albergaba ideas arcaicas de superioridad masculina y perdió el interés en cuanto supo que su hijo era una niña. Había querido un hijo varón para heredar su empresa de contabilidad, pero ese sueño se hizo añicos cuando mi madre me dio a luz, y más tarde se vio incapacitada para tener más hijos. Desde entonces, apenas ha mostrado interés por mi madre ni por mí. Joder, soy tan buen tío para casarme con una mujer fea y estúpida como tú, decía cuando estaba borracho, insultando a mi madre. Ella le pedía que parara, sobre todo delante de mí, pero él se ponía furioso. ¿Qué? ¿Me contestas? ¿Te das cuenta de quién te da de comer? Inútil, gritaba, insultándola aún más, y yo no soportaba verlo. Me encerraba en mi habitación y me tapaba los oídos. Su tiranía no se limitaba al abuso verbal. También tenía la terrible costumbre de hacer trampas, alegando que estaba ocupado con el trabajo. A menudo llegaba tarde a casa, a veces hasta por la mañana. Poco a poco, empezó a llegar a casa apestando a perfume de mujer, lo que me repugnaba. «Tu perfume es demasiado fuerte», le decía pellizcándome la nariz. Él me miraba con desdén. «¿Qué? ¿Crees que tu nariz es demasiado buena? ¿Por qué no usas perfume? Una mujer como tú no puede sobrevivir sin depender de un hombre». Odiaba profundamente a mi padre por decirle esas cosas a su hija, pero parecía que ni siquiera se daba cuenta de que lo despreciaba. «Sí que te pareces a tu madre con esa cara tan sencilla y esa personalidad. ¿De qué sirve que una chica como tú estudie? Acabarás siendo una mujer con demasiado orgullo, y ningún hombre se te acercará». Mientras insultaba constantemente a mi madre por no tener estudios, a mí me menospreciaba por tenerlos, diciendo que era inútil que una mujer estudiara. Pensé que este hombre no tenía remedio. Además, apenas nos daba dinero y, sin embargo, él mismo llevaba trajes y relojes de marcas caras. Incluso su ropa de casa era elegante. Y no pude evitar preguntarme por esta disparidad económica dentro de nuestro propio hogar. Cuando le sugerí a mi padre, «Si tienes tanto dinero, ¿por qué no le compras algo a mamá?», se limitó a resoplar. «Es mi dinero ganado con esfuerzo. ¿Qué hay de malo en gastármelo en mí mismo?». Se negaba a gastar un céntimo en nosotros. Solo gracias a mi madre pude superar aquellos días. Pero cuando entré en el instituto, le diagnosticaron cáncer de mama.
Cuando nos enteramos, ya era demasiado tarde y le dieron poco tiempo de vida. Cuando me enteré, me derrumbé y me aferré a ella, llorando. ¿Qué voy a hacer sin ti, mamá? Pero luego, pensándolo bien, no quise causarle más preocupaciones por mi culpa. A partir de entonces, intenté pasar el tiempo que me quedaba con ella lo más feliz posible. Perdona que te moleste todos los días, Roxana. Tú también tienes deberes. No hace falta que me visites tan a menudo, me decía con una sonrisa relativamente alegre cuando la visitaba en el hospital. Vengo porque quiero verte, mamá. Además, quedarme en casa significa ver a ese borracho de mi padre. No soporto ni mirarle, repliqué, a lo que la expresión de mi madre se tornó un poco triste. Siento haberte hecho sentir así por tu padre. Siempre tuve la esperanza de que tú y tu padre os llevarais bien, dijo mi madre, pero no tenía intención de volver a utilizar ese término nunca más. Luego, en tono irritado, replicó, maldita sea, ya te he dicho que no necesitamos un funeral. No voy a gastar dinero en eso. Trabajaré y te lo devolveré en el futuro, así que, por favor, al menos ven al funeral. Ese día estoy ocupado, además de que odio eventos tan patéticos como los funerales, dijo y colgó unilateralmente. Me quedé sin palabras. Aunque nuestra relación se hubiera agriado, él seguía casado con ella desde hacía años y, sin embargo, no quiso estar presente en sus últimos momentos ni asistir a su funeral. Fue el colmo. Perdí completamente el respeto por mi padre. Al día siguiente, ocurrió algo insólito. Pensaba que era raro que mi padre estuviera en casa, pero allí estaba, en el salón, con una gran maleta. Al ver mi cara de perplejidad, soltó, «No necesito a una mocosa como tú». Hizo una mueca, y me quedé estupefacta al ver que mi padre se reía burlonamente. «Lo siento, pero no voy a cuidar de ti. Estás en el instituto. Puedes vivir sola, ¿no? Me fugo con mi amante, así que no vuelvas a ponerte en contacto conmigo». Justo después de la muerte de mi madre, sin asistir a su funeral, mi padre anunció que se fugaba con su amante. Yo estaba totalmente desilusionada con él, y no tenía intención de detenerlo. «Haz lo que quieras. Definitivamente no me pondré en contacto contigo. Gracias. Tengo suerte de tener una hija tan comprensiva», dijo. Saliendo de casa, pensé que sería la última vez que nos veríamos, teniendo en cuenta lo terrible que era como padre. Me sentí extrañamente reconfortada por haberme librado de él, pero apenas 3 días después recibí una llamada suya incesante. Pensé en ignorarla, pero decidí contestar. «¿Quién es?». Sorprendido por mi respuesta, tartamudeó. «¿Tú? ¿Cómo puedes preguntarle quién es a tu propio padre?». Yo repliqué con la misma fiereza. «¿De verdad crees que todavía te considero mi padre?». Al oír esto, pareció aún más nervioso. «Oye, has hecho algo terrible. ¿Sabes? Por tu culpa, podría perder mi trabajo». «¿De qué estás hablando? Yo no he hecho nada. ¿No fuiste tú quien dijo que no volviera a contactar contigo?». Respondí con indiferencia. Entonces, en el punto álgido de su enfado, gritó por teléfono. «¿De verdad es el momento para eso? Sé que es cosa tuya». Al oírle resoplar de rabia, no pude evitar reírme. Sí, tenía razón. El aprieto en que se encontraba era obra mía. Esto se remonta a antes de que a mi madre le diagnosticaran cáncer de mama. Harta de las constantes infidelidades de mi padre, decidí buscar pruebas de sus aventuras en su teléfono. Cuando estaba borracho, a menudo dejaba descuidadamente su teléfono desbloqueado. Caminaba y se quedaba dormido. Rápidamente le quité el teléfono de la mano y empecé a rebuscar entre las fotos. Allí estaban, incontables fotos de mi padre con una mujer que parecía ser su amante. Guardé las fotos en mi teléfono y me dispuse a descubrir la identidad de la amante. Pero como era estudiante de secundaria, mis opciones eran limitadas. Mientras pensaba qué hacer, un amigo cercano mencionó: «Sabes, el primo de mi amigo es detective privado». Le rogué al amigo que me presentara a su primo, y le pedí al detective que investigara a la amante de mi padre. «Vale, lo haré por el bien de mi primo, y ya me pagarás después», dijo el detective, aceptando el trabajo. La investigación reveló algo muy interesante. La amante se llamaba Wanda Grubb. Aparentemente tenía 32 años y vivía sola en un lujoso condominio. «Pero este piso es demasiado grande para una sola persona», reflexionó el detective. Indagando más, descubrió que Wanda tenía un marido que estaba en el extranjero. Mi padre, que creía que Wanda era soltera,
Se llevó una gran sorpresa. Cuando me enteré, no pude evitar reírme. El día que mi padre me abandonó por completo y se fue de casa, le envié las fotos de su aventura con Wanda a su marido en el extranjero. La mitad de las fotos fueron tomadas del teléfono de mi padre, y el resto fueron tomadas por el detective. Y entonces, probablemente, una furiosa llamada del marido de Wanda llegó a mi padre. Pude oír su voz excitada en el teléfono. Entre las fotos enviadas al marido de Wanda había una carta. Correcto. Tu mujer está teniendo una aventura con mi padre. Escribiste y enviaste eso, ¿verdad? Sí. ¿Te enteraste de eso? Bueno, no se puede evitar. Sí, lo hice. ¿Pero y qué? Solo dije la verdad. Le dije. Y se quedó sin palabras, temblando de rabia. Por cierto, planear fugarse sin saber siquiera que estaba casada es una estupidez, añadí, lo que pareció enfurecerle aún más. ¿Cómo que estúpido? Hablarle así a tus padres. Lo que hiciste no es simplemente contarle a un marido la aventura de su mujer. Es más serio que eso, dijo con gravedad. Curioso. Pregunté en tono perplejo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ese es el problema. No comprendes la gravedad de la situación, continuó mi padre, con voz temblorosa. El marido de Wanda era un importante ejecutivo de un gran cliente de mi empresa. No puede ser, ¿de verdad?, exclamé sorprendido. Pero eso ya lo sabía. Ajeno a ello, mi padre se lamentó en tono sombrío. Oh, estoy acabado. ¿Cómo hemos llegado a esto? La investigación del detective reveló que el marido de Wanda era un ejecutivo de Corporation, una empresa que cotizaba en bolsa y un cliente clave del bufete de mi padre. Cuando me enteré de que Corporation era un cliente importante de la empresa de mi padre, sentí una excitación estremecedora. Era mi oportunidad de vengarme de mi madre. El marido de Wanda irrumpió ayer en la oficina. Difundió las fotos de mi aventura con Wanda por toda la empresa. Me quedé tan sorprendido que me paralicé por un momento. Te lo mereces, dije fríamente. Silencio. No tienes ni idea del desprecio al que me someten mis empleados. Yo, el presidente, soy ridiculizado por esos empleados de nivel inferior. Es humillante. No pude evitar reírme de sus palabras. Mi padre, siempre tan orgulloso y mirando a los demás por encima del hombro, ahora era despreciado por sus propios empleados. La ironía era demasiado. Entonces, el presidente de la corporación, Marcos, llamó y dijo que iban a terminar sus negocios con nosotros. Vaya, eso es serio, dije. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No es solo eso. Después de que la corporación Marcos se retirara, todos mis empleados presentaron su dimisión. Dijo con gravedad. ¿Todos? ¿Por qué harían eso? Porque sin la corporación, mi empresa está acabada. Es así, la empresa de contabilidad de mi padre era un pequeño despacho con unos 5 empleados. Él estaba a cargo de las ventas, pero lo odiaba debido a su alto orgullo. Al parecer, casi todos los ingresos de la empresa procedían de la corporación Marcos. Los empleados, hartos de la tiranía de mi padre, debieron de decidir marcharse en masa en cuanto la corporación Marcos se retiró. Me sorprendió que las cosas hubieran llegado a ese extremo. Pero teniendo en cuenta todo lo que había hecho mi padre, me pareció el postre. Wanda le había abandonado. Sus empleados se habían ido y mi padre estaba completamente solo. Siempre se había mostrado indiferente hacia mi madre y hacia mí. Pero resultó que era débil a la soledad, lo que probablemente le llevó a sus repetidas infidelidades. Sintiéndose solo, de repente hizo una propuesta escandalosa. Bueno, está bien. Pensaba volver a casa de todos modos. ¿Qué quieres decir? Bueno, he roto con Wanda y ahora estoy solo. He pensado en venir a vivir contigo. Su audaz sugerencia me repugnaba. ¿Cómo podía tener el descaro de volver ahora, como si pudiéramos vivir juntos en armonía después de todo? De ninguna manera viviré contigo. No quiero vivir contigo en absoluto. Rechacé de plano su propuesta. Sin embargo, aparentemente ajeno a lo mucho que lo despreciaba, se aferró a la idea. No seas tan terca. Aún estás en el instituto, ¿no? Sigues siendo un niño. Deberías querer vivir con tus padres, ¿no? La audacia de su afirmación era asombrosa, sobre todo después de haber dicho que podía vivir sola porque estaba en el instituto. ¿Cómo puede decir semejante desvergüenza? Por desgracia para usted, puedo vivir perfectamente sin usted. De hecho,
Mi vida sería un desastre contigo cerca, así que no te atrevas a volver, le dije. Y él se enfadó. ¿De qué estás hablando? Esa casa en la que vives es mi casa. Es normal que vuelva, digas lo que digas. Definitivamente voy a volver. Ante esa realidad, no tuve más remedio que ceder. Es cierto, esta casa está a nombre de mi padre, así que no tengo derecho a rechazarlo. Es cierto. Acepté a regañadientes. Diciendo eso, al oír mi respuesta resignada, pareció aliviado. Bien, entonces a partir de ahora, vivamos juntos como una familia. Solo tú y yo. A su alegre sugerencia, respondí fríamente. No, está bien. Me marcho. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde piensas ir? Preguntó mi padre, sorprendido. Sorprendido por mis palabras. Me voy a casa de mis abuelos en Nebraska. ¿Vivir contigo? No, gracias. Es la casa de los padres de mi madre. Cuando me enteré de que Wanda se había casado, sospeché que mi padre acabaría volviendo a esta casa. Así que ya me había puesto en contacto con mis abuelos maternos de Nebraska por precaución. Aceptaron de buen grado acogerme. Los padres de mi padre, al igual que él, eran egoístas e ingobernables, así que apenas mantuve contacto con ellos. Al oír esto, mi padre pareció preocupado. No digas eso, somos la única familia que tenemos. Cambiaré mi forma de ser, vivamos juntos, insistió. Pero yo le dije, sé lo que pretendes. Solo quieres que cuide de ti, ¿verdad? Solo te preocupa estar solo y morir solo. Le acusé. No, eso no es verdad. Mira, dijiste que querías ir a la universidad, ¿verdad? Yo te la pagaré. Si no vives conmigo, no la pagaré. ¿Te parece bien? Ante su intimidación por teléfono, respondí simplemente, me parece bien. ¿Qué? No seas tan terco. ¿Piensas trabajar a tiempo parcial mientras vas a la universidad? Es difícil. Sabes, renuncia a esa idea. Como de costumbre, mi padre me menospreció. Pero le informé, tengo el dinero del seguro de vida que me dejó mamá. ¿Qué? Parecía completamente desconcertado. ¿Un seguro de vida? ¿Quieres decir que ella tenía una póliza? Sí. Cuando murió mi madre, se aseguró de que yo no pasara apuros económicos contratando un seguro de vida. Había enfermado después de darme a luz, y fue entonces cuando empezó a preocuparse por lo que me pasaría si volvía a enfermar y me dejaba sola. Mi padre no se interesaba por mí desde entonces, y su infidelidad era galopante. Le preocupaba que, cuando ella se fuera, él no me diera suficiente dinero para la universidad o incluso para los gastos básicos de la vida, así que se las arreglaba con la escasa asignación que mi padre le daba y hacía algunos trabajos desde casa sin que él lo supiera, solo para poder pagar el seguro. Un momento, ¿de dónde salió el dinero para la prima de ese seguro? Solo era ama de casa, ¿no? ¿Eso significa que usó mi dinero para pagarlo? Dijo mi padre, tan tacaño como siempre. Si ella contrató el seguro con mi dinero, entonces yo debería recibir el pago, ¿no? No podía creer que pensara que hay una ley para eso, pero le dije, no, te equivocas. Mamá trabajaba desde casa mientras era ama de casa, usaba ese dinero para el seguro. ¿Qué? Mi padre, que había vivido a su antojo, no quería que mi madre trabajara fuera y nunca le permitió ni siquiera tener un trabajo a tiempo parcial. Así que ella eligió un trabajo que podía hacer desde casa y obtuvo unos pequeños ingresos, sin que él lo supiera. Al oír esto, murmuró, me ha engañado. Estaba haciendo todo eso a mis espaldas. No pude contener mi rabia ante sus palabras. ¿Engañada? ¿De verdad? ¿Te lo puedes creer? Ella luchaba tanto porque usted solo le daba lo mínimo para vivir. Toda mi ropa la compraba en sitios de subastas. Nunca me compré ropa nueva. Creo que nunca gastaba dinero en sí misma, dijo en silencio, incapaz de emitir sonido alguno. Y, sin embargo, Ash, tú estabas por ahí derrochando en artículos de marca y de lujo, disfrutando de la vida sola. Eres lo peor. Pero tenía que gastar en mi aspecto para el trabajo. Esas extravagancias de las que hablas eran para agasajar a los clientes. Intentó justificarse. Pero no me engañó. Claro que había algunos agasajos a clientes, pero también sabía de los viajes y las opíparas comidas que disfrutaba con sus amantes, mientras nunca nos hacía un solo regalo a mi madre ni a mí. Al recordar todo esto completamente asqueada, le dije, ya basta,
He vivido contigo más de una década. Sé qué clase de persona eres. Lo siento, pero no vuelvas a ponerte en contacto conmigo, dije secamente. Y aunque mi padre levantó la voz diciendo, espera, no me importó y colgué el teléfono. Después de aquello, parece que la empresa de mi padre quebró en poco tiempo. Había estado utilizando los fondos de la empresa para sí mismo, esperando ingresos de la corporación. Una vez que cesaron los tratos con la corporación Marcos, su empresa cayó rápidamente en la ruina financiera y quebró. Incluso después de la quiebra, no hubo ofertas de trabajo para mi padre y sus ingresos cayeron en picado. Esto se debió a que los rumores de que había tenido una aventura con la mujer de un ejecutivo de Marcos Corporation se extendieron rápidamente por el sector, empañando su reputación. Aún así, mi orgulloso padre, incapaz de disculparse ante nadie, no se esforzó mucho en las ventas y acabó perdiendo. Al final, ni siquiera pudo pagar la hipoteca y tuvo que desprenderse de la casa. Intentó pedir ayuda a sus propios padres, pero ellos se negaron a acoger a un hijo tan egoísta. Incluso le repudiaron, diciendo, ya no es nuestro hijo. Después de haberse arruinado social y económicamente, de haber perdido su casa, su familia y su amante, mi padre vive aparentemente en la calle. Al no haberse enfrentado nunca al fracaso, parece mentalmente débil e incapaz de reintegrarse en la sociedad. En cuanto a mí, después del funeral por mi madre, me he mudado con mi abuela en Nebraska y por fin me estoy asentando en una vida algo estable. Mi abuela de Nebraska, al igual que mi madre, es muy amable y una excelente cocinera, y estoy disfrutando de una vida más cómoda que cuando vivía en casa de mis padres. En mis días libres, visito la tumba de mi madre con mi abuela, y a menudo comemos tarta Mont Blanc, la favorita de mi madre. De vuelta a casa, mi vida en el instituto va bien y paso días felices con mis amigos, intentando compensar los tiempos oscuros que he soportado. Aún así, hay días en los que echo de menos a mi madre y acabo llorando. Creía que mi abuela y los demás no se daban cuenta, pero parece que sí. Un día, para mi sorpresa, compró un cachorro diciendo, pensé que podría ayudar a aliviar un poco tu soledad. Roxana, dijiste que te encantan los caniches de juguete, ¿verdad? Sí, me encantan. Siempre he soñado con tener un perro, le contesté. Y mi abuela sonrió afectuosamente. Me quedé absolutamente prendada del cachorro, moviendo la cola como si se me fuera a caer y siendo lamida en la cara por el cachorro. Decidí en mi corazón aumentar gradualmente mi felicidad así.